Mi prometido se enamoró de una estudiante transferida bonita pero pobre. La situación escaló hasta que ambas familias se involucraron. Él bajó la cabeza y admitió su error. Después de comprometernos, se convirtió en el esposo perfecto de la alta sociedad. Cuando quedé embarazada, me llevó de viaje solo para empujarme al mar abierto con sus propias manos. Si no fuera porque tú me obligaste a casarte conmigo, Emily nunca habría abandonado la escuela, nunca se habría casado con algún matón y nunca habría sido golpeada hasta morir. Le debes, y vas a pagarle el doble. Nunca supe que le gustara tanto estar bajo la lluvia ni que me odiara aún más. Renací. Regresé al día en que Ethan Walker me dijo que quería cancelar nuestro compromiso. No quiero estudiar en el extranjero contigo nunca más, dije. Ethan se quedó atónito. No esperaba que aceptara tan fácilmente. Estoy diciendo que quiero cancelar el compromiso. Cuando se dio cuenta de que realmente no iba a aferrarme a él, finalmente pareció aliviado. Sofía, tú ya tienes tanto. Emily no tiene nada. Ella me necesita más que tú. Asentí. Ya que estaba tan ansioso por estar con Emily Lynn, le concedería su deseo. Así, en el futuro, no culparía todos sus fracasos y desgracias a mí. Estoy de acuerdo. Solo explícalo todo a tu familia. Ethan frunció el ceño y dudó, como si recordara que el compromiso no era algo que solo nosotros dos pudiéramos decidir. Pero solo un momento después tomó una decisión por el bien de su supuesto amor verdadero. Tienes razón. Debo dejar las cosas claras. No puedo permitir que Emily siga soportando chismes por tu culpa. Entonces les deseo felicidad a los dos, dije, y luego me di la vuelta rápidamente y corrí a casa. Ethan y yo crecimos juntos. Nuestro compromiso fue arreglado por nuestras familias hace mucho tiempo. Desde entonces, Ethan siempre me había cuidado. Desde el jardín de infancia hasta la secundaria estuvimos en la misma clase. Íbamos juntos a la escuela todos los días y regresábamos juntos a casa. Si alguna vez me enfermaba y faltaba a clases, él también pedía permiso solo para quedarse conmigo. Me había acostumbrado a su constante cuidado y naturalmente lo incluí en mi futuro. Pero desde que llegó esa pobre estudiante transferida, Ethan comenzó a cambiar. No podía aceptar ese cambio ni creer que todo lo que habíamos construido durante años pudiera ser superado por un solo mes de conocerla. En mi vida anterior, cuando Ethan dijo que quería romper el compromiso, no acepté. El asunto llegó a ambas familias. Sus padres lo obligaron a venir a nuestra casa a disculparse. Más tarde estudiamos en el extranjero juntos. Después de graduarnos, nos casamos. Ethan dijo que no quería que trabajara demasiado, así que se hizo cargo de administrar las empresas de ambas familias. Aparte del trabajo, pasaba todo su tiempo libre conmigo. Si tenía que salir por negocios, siempre me avisaba con anticipación. En nuestro círculo social era conocido como el esposo modelo. Mis padres estaban cada vez más satisfechos con él y, confiados, le entregaron el negocio familiar para poder retirarse. Pero una vez que obtuvo el control de la empresa, comenzó a buscar a Emily Lynn, tratando de compensar lo que consideraba una oportunidad perdida. Descubrió que, después de graduarse de la secundaria, ella se había casado con un don nadie y terminó siendo golpeada hasta morir. Ethan me culpó de todo eso. Usando mi embarazo como excusa, me llevó de viaje y luego me empujó al océano. Justo antes de morir, escuché su grito enloquecido: si no me hubieras obligado a este compromiso, me habría casado con ella. No habría abandonado la escuela. No se habría casado con ese desgraciado. Le debes, y ahora pagarás el doble. Entonces entendí que ni yo ni nuestro hijo por nacer podíamos compararnos con Emily Lynn en su corazón. Dada una segunda oportunidad, no volvería a obligarlo. Sin el compromiso reteniéndolo, podría estar con ella como siempre quiso. Le dije a mis padres que Ethan quería cancelar el compromiso. Se enfurecieron y se prepararon para ir a la casa de los Walker a exigir una explicación. El negocio de la familia Walker dependía en gran medida de la red y las conexiones de mi familia. Si yo me molestaba, sus padres lo presionarían para que volviera a disculparse. Pero esta vez detuve a mis padres enfurecidos. Aún así, los padres de los Walker llegaron primero. Ethan tenía media cara hinchada,
Su madre lo había empujado varias veces. Sin embargo, mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Su madre se puso nerviosa y me sonrió a la fuerza. Solo está abrumado por la presión de entrar a la universidad. Por eso te dijo esas tonterías. ¿Qué clase de buena chica se concentra en los chicos en lugar de en sus estudios en la escuela? Yo misma iré a hablar con los directivos de tu escuela y haré que expulsen a esa chica sinvergüenza. Ethan hizo una mueca y se levantó. Si Emily abandona la escuela, yo tampoco volveré. El señor Sa Walker le dio otra bofetada. La señora Walker, con el corazón roto, corrió a proteger a Ethan y luego se dio la vuelta y se fue llorando. Esa noche recibí una foto de Emily Lynn. Ethan estaba acostado en su regazo con los ojos cerrados. Luego llegó una serie de mensajes. Ahora estamos juntos. Incluso si sus padres lo golpean, no cambiará nada. Él me ama. Los sentimientos no son algo que puedas controlar. Leí sus palabras, cada línea llena de provocación, pero no sentí nada. Tampoco va a estudiar en el extranjero contigo. Eso me hizo reír. Ese era el mejor resultado. En mi vida anterior recibí ofertas de varias universidades internacionales de primer nivel, incluidas algunas de la Ivy League, pero renuncié a todas solo para poder ir a la misma escuela que Ethan. Si aún intentas usar el compromiso para obligarlo, entonces realmente no tienes vergüenza, añadió Emily. No me molesté en responder a sus mensajes llenos de importancia propia. Ethan era alguien a quien ya había desechado. Si ella quería recogerlo y tratarlo como un tesoro, era su problema. No tenía interés en nada que tuviera que ver con los dos. Eliminé su información de contacto, pero después de pasar tantos años en la misma escuela con Ethan teníamos demasiados conocidos en común, así que las noticias sobre ellos seguían llegando hasta mí. La rebelión de Ethan contra su familia por Emily fue ruidosa y dramática. Incluso hubo rumores de que intentó suicidarse cortándose la muñeca en una trágica demostración de amor. Mi amigo Jason Shen estaba furioso. ¿Qué se creen? ¿Los protagonistas de alguna telenovela melodramática? Ahora resulta que es una historia de amor torturado. Esa chica Emily solo sabe hacerse la lastimosa y él cayó en eso. Quizá a Ethan le gusta ese tipo de cosas. Emily se había transferido con la etiqueta de ser un estudiante excepcional de un entorno desfavorecido. Había oído que la situación de su familia era realmente difícil. No solo la escuela le eximió de todas las cuotas, sino que incluso le dieron un estipendio mensual. También trabajaba en secreto a tiempo parcial para llegar a fin de mes. La primera vez que noté que Ethan la trataba de manera diferente fue durante la clase de educación física. Después del calentamiento se nos permitió elegir nuestras propias actividades. La mayoría de los chicos fueron a jugar baloncesto o fútbol, y la mayoría de las chicas eligieron bádminton o tenis. La escuela proporcionaba raquetas de bádminton, pero no de tenis, esas tenías que comprarlas tú misma. Emily eligió tenis, pero no tenía raqueta y tuvo que pedir una prestada. Nadie quería prestarle la suya. Lloró y dijo que las chicas de nuestra clase la menospreciaban y se estaban uniendo para excluirla. Ethan fue a mi casillero, lo abrió y sacó mi raqueta de tenis de repuesto para dársela. Dijiste que de todos modos no te gustaba ese color y no la estabas usando. Bien podría prestársela, dijo con indiferencia. Cuando no respondí, sonrió y trató de convencerme. Si realmente estás molesta, te compraré una nueva. No hice que Ethan me comprara una raqueta nueva, pero sí estaba enojada. No tenía nada que ver con Emily y nunca tuve la intención de tenerlo. Pero Ethan me puso en una posición incómoda, obligándome a una trampa moral. Al final yo fui la que se quedó sin raqueta de tenis y Ethan fue a quien Emily agradeció sin parar, y esa raqueta fue solo el comienzo. Ahora entiendo por qué aceptaste romper el compromiso tan fácilmente. Estabas planeando usar esto como una forma de presión. Si crees que sacrificaría el amor por dinero, entonces realmente no me conoces en absoluto. En mi corazón aplaudí a Ethan y esperé que se mantuviera firme ante la presión de su familia. Emily se conmovió hasta las lágrimas. Abrazó a Ethan con fuerza. Pase lo que pase, nada podrá separarnos. Demostraré a tus padres que tomaste la decisión correcta.
Jason puso los ojos en blanco y se metió en la conversación. ¿Podemos dejar de perder el tiempo escuchando toda esta basura? Ven a ayudarme a llevar estos libros, ¿quieres? Deberías estar preparándote para Stanford en su lugar. La expresión de Ethan cambió al instante. Me miró con incredulidad. ¿Entraste en Stanford? Jason sonrió. Así es. Nuestra Sofía se deshizo del peso muerto. Por supuesto que elegiría la mejor universidad. Miró a Ethan y luego se volvió hacia mí con una expresión seria. Cuando llegues a una de las mejores universidades del mundo, busca un chico nuevo. Cierra los ojos y elige a cualquiera. Seguro que será mejor que el anterior. El rostro de Ethan se puso rojo. ¿Quién podría soportar su actitud de princesa malcriada?, espetó. Es exigente y de lengua afilada, por no mencionar que es de aspecto promedio y de pecho plano. Ethan Walker, eres asqueroso, replicó Jason. Si crees que eres tan grande ahí abajo, ¿por qué no te bajas los pantalones y dejas que todos lo vean? Jason nunca retrocedía ante nadie. Si no te los quitas, entonces solo eres un pequeño champiñón flacucho. El rostro de Ethan se torció de rabia. De repente se escuchó la voz aguda de Emily Lynn. Jason, ¿eres el perro de Sofía o algo así? Ethan ni siquiera dijo nada y aquí estás ladrando sin parar. ¿Qué tiene que ver contigo? Me puse delante de Jason antes de que pudiera estallar. ¿Sabes? El que solía actuar como mi perro era Ethan. Ahora que ya no lo quiero, supongo que te toca a ti atesorarlo como si fuera oro. Los buenos perros no bloquean el camino. Tomé a Jason del brazo y me fui con él. Detrás de mí Emily gritó frustrada. Sofía, no actúes como si fueras tan superior. ¿Qué tiene de especial ir a una universidad extranjera carísima? Seguro que ni siquiera tuviste el valor de presentar el examen de ingreso a la universidad aquí. Tienes miedo de no entrar en una universidad de verdad, así que huiste. Ethan y yo iremos a Tsinghua. Haremos que todos nos miren de forma diferente. Tus celos no cambiarán nada. Sonreí levemente. Vaya descaro el tuyo, eso hay que admitirlo. La mayoría de los estudiantes del programa internacional habían obtenido admisión garantizada mediante competencias o planeaban estudiar en el extranjero. La escuela solo había reclutado a alguien como Emily como un experimento social para agitar las cosas. Ella estaba orgullosa de asistir gratis a una escuela privada prestigiosa, sin darse cuenta de que nada es realmente gratis. Cada regalo viene con un precio oculto. Esta vez tenía a Ethan Walker, su caballero de brillante armadura, para protegerla. No la expulsarían. Yo esperaría para ver. Un mes antes de los exámenes de ingreso a la universidad, Jason me invitó a salir. Él era estudiante de arte y ya había recibido varias ofertas de universidades. Lo único que faltaba era la puntuación del examen. Sus calificaciones académicas también eran sólidas. Amaba pintar y había elegido el camino del arte por verdadera pasión. Recordé que en mi vida pasada había entrado en la universidad de sus sueños. No podré despedirte cuando te vayas. Ese día tengo clase, dijo Jason con pesar. Probablemente ya no podremos salir tanto. ¿Volverás para el año nuevo chino? Preguntó. Me reí. Ni siquiera me he ido todavía y ya preguntas cuándo volveré. La mayoría de los compañeros con los que era cercana ya se habían ido. Los únicos dos que seguían allí eran precisamente los que no soportaba. Después de que dejé la escuela, Emily ocupó mi asiento y empezó a sentarse con Ethan. Decía que así podían supervisar mejor los hábitos de estudio del otro. En el aula estaban prácticamente pegados, presumiendo de su relación como si fuera una medalla de honor. Emily decía que la base académica de Ethan era sólida, así que estudiar realmente no le importaba. Incluso se quedaba a pasar la noche en cibercafés diciendo que lo estaba ayudando a estudiar. Luego alguien los vio fumando escondidas en el estacionamiento subterráneo. Decían que era para aliviar el estrés. Al final incluso los profesores dejaron de preocuparse por lo que hacían. Un amigo mío del programa deportivo dijo que vio a Emily trabajando a tiempo parcial en un salón de billar, pasando el rato con algunos hombres mayores bastante sospechosos.
No se parecía en nada a la chica frágil y lastimera que fingía ser en la escuela. No me sorprendió. Si Emily fuera realmente tan dócil, no tendría el valor de hacer espectáculos tan llamativos. Desde que se transfirió, el drama no había parado. Un par de incidentes podrían ignorarse, pero cuando ocurre una y otra vez, incluso una persona ciega podría ver quién tenía realmente la culpa. Justo antes de irme del país fui al centro comercial a elegir un regalo de graduación para Jason. Allí me encontré con Isen y Emily, que se suponía que estaban en clase. Emily se veía completamente diferente. Se había rizado el cabello, llevaba joyas llamativas en las orejas y el cuello, una camiseta sin mangas, una falda ajustada y hasta una pulsera de oro. Se aferraba a Isen suplicándole que se la comprara. Al otro lado del pasillo Emily me vio. Levantó la barbilla con orgullo, rodeó a Isen con los brazos como si fuera su trofeo y lo besó justo delante de mí. Aparté la mirada, recogí mi compra pagada por adelantado y me fui. Pero cuando llegué a casa encontré a la madre de Isen esperándome. En cuanto me vio se lanzó hacia mí como si se aferrara a su última esperanza. Ni mi madre ni mi tía pudieron apartarla. Sofía, cariño, ¿podrías hablar con Isen por mí? Suplicó agarrándome del brazo como si fuera un salvavidas. Esa chica miserable lo va a arruinar. Su profesor jefe ya me ha llamado varias veces. Está fumando, bebiendo, faltando a clase y metiéndose en peleas. Su padre está a punto de matarlo. Tú y Isen siempre fueron cercanos. Por favor, habla con él. Seguro que te escuchará. La señora Walker suplicaba cada vez más desesperada e incoherente. Cuanto más hablaba más alterada se ponía, pero yo no podía hacerle ese favor. Después de que finalmente la sacamos de la casa, mi madre suspiró y me dijo que no había venido solo para rogar por Isen. También quería pedir dinero prestado. Su familia había hecho inversiones demasiado agresivas, siempre persiguiendo esquemas para hacerse ricos rápidamente. Si realmente existieran ganancias tan fáciles en este mundo, dijo mi madre, al menos deberían haberse preguntado si estaban a la altura. Asentí y le dije a mi madre, la próxima vez no dejes entrar a nadie de la familia Walker en nuestra casa. Ya no tenemos nada que ver con ellos. Una vez en el extranjero estuve completamente ocupada adaptándome al nuevo entorno. Mi agenda estaba llena y cada día estaba inmersa en teorías científicas de vanguardia y nuevos descubrimientos. Los días pasaban volando entre el trabajo y el estudio. Jason me llamó por video, su rostro lleno de emoción mientras levantaba su carta de admisión. Lo logré. De verdad entré. Me alegré sinceramente por él. Después de que pasó la emoción, Jason se inclinó y bajó la voz con tono conspirador. Publicaron la lista de honor a ambos lados de la puerta de la escuela. Más de 200 nombres y las universidades en las que entraron. El tuyo está entre los 10 primeros, en negrita y con letras grandes. Pero leí toda la lista y no encontré ni a Isen ni a Emily en ninguna parte. Resulta que Emily obtuvo poco más de 400 puntos, solo suficientes para entrar en un instituto técnico superior. Y Isen sacó más de 30 puntos menos que ella. No podía creerlo y seguía insistiendo en que había habido un error en la corrección. Me quedé en silencio. Claramente la situación de Isen había empeorado. El hecho de que se atreviera a cuestionar el rigor y la seriedad del examen nacional de ingreso a la universidad demostraba que simplemente no podía aceptar sus verdaderas capacidades. Después de presumir tanto de entrar en Tsinghua, ¿cómo pensaba lograrlo exactamente? No entendía la confianza fuera de lugar de esos dos. Isen, que finalmente había logrado romper el compromiso, ahora sospechaba del proceso de calificación, y Emily, que no había sido expulsada, estudió duro y logró entrar en un instituto técnico. Pero supongo que no importaba. Incluso si sus calificaciones eran terribles, al menos todavía tenían su precioso amor verdadero. La vida en el extranjero se volvió cada vez más ocupada. No fue hasta que las vacaciones de Navidad y Año Nuevo coincidieron que finalmente tuve tiempo de volver a China. Jason aún estaba en la escuela y no tenía vacaciones, así que salí a comer sola esperando darle a mi estómago algo mejor. Después de 6 meses de comida occidental insípida estaba disfrutando mi comida cuando de repente escuché una voz fría y burlona.
Levanté la vista y vi a Emily sentada frente a mí sin permiso. Su maquillaje era pesado, su cabello teñido de gris azulado y llevaba pestañas postizas. Se dejó caer frente a mí como si el lugar le perteneciera. Comes como si no hubieras comido en semanas. ¿Qué pasa? ¿No podías permitirte comida en el extranjero? Se burló. Sofía, cada vez te ves peor. Apenas te reconocí. Pensé que estabas estudiando en el extranjero. ¿Qué haces aquí? No me digas que te expulsaron o que no pudiste soportarlo y tuviste que volver arrastrándote. Sonreí ligeramente. Bueno, todos tenemos nuestros límites. ¿Ustedes en Tsinghua ya están de vacaciones? La expresión de Emily se torció. Claramente no quería perder la cara delante de mí. Forzó una risa y dijo, no me gusta el frío de Pekín. Además, Isen es hijo único. Sus padres están envejeciendo y él es muy filial. Así que por supuesto me quedé aquí con él. A diferencia de ti, yo no soy egoísta. Sus palabras no me afectaron en absoluto. Seguí comiendo tranquilamente. Pero ella alzó la voz y continuó. Isen y yo estamos mejor que nunca. Sus padres también me han aceptado. Luego estiró la muñeca. Incluso me dieron esto como regalo de bienvenida. Miré la pulsera de jade en su muñeca. No era experta, pero si era auténtica, su precio actual en el mercado sería realmente alto. Al notar dónde se habían posado mis ojos, Emily se mostró satisfecha, como si finalmente hubiera ganado. La reconoces, ¿verdad? ¿Sabes cuánto cuesta esta pulsera? Asentí. Probablemente 7 u 8 cifras. Nos casaremos justo después de graduarnos, presumió. Sus padres dijeron que nos comprarán una villa. Pero justo cuando terminó esa frase su voz se detuvo de repente. Miró la pulsera con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto dijiste? Si es real, añadí con calma. Solo intentas provocar problemas, espetó. Mírate, miserable y patética. Es obvio que nadie te quiere. Solo eres una perdedora amarga y soltera. Emily se levantó furiosa. Antes de marcharse lanzó un último insulto por encima del hombro. Sé que solo estás celosa de mí. Honestamente debo ser el tipo de persona que envejece sin volverse más sabia. Jason volvió para el año nuevo. Le encantaba estar rodeado de gente. Era muy sociable y tenía muchas conexiones. Se puso en contacto con varios compañeros que también estaban en casa por las vacaciones y organizó una pequeña reunión. Llegamos temprano al lugar elegido, cada uno con una taza de té con leche caliente mientras esperábamos a los demás. Esta vez no eran solo nuestros compañeros de clase. También había estudiantes de otras clases. Creo que uno de ellos va a tu universidad, dijo Jason. ¿De verdad? Pregunté sorprendida. Bill, el representante de la clase 4. ¿Recuerdas a Zhang Xiao? Intenté recordarlo. Jason suspiró y añadió, alto y delgado como un palo de bambú. Pero vamos, tiene ese encanto juvenil, ¿no? Luego se encogió de hombros. En fin, es del tipo callado. Solo supe que estaba de vuelta en la ciudad porque publicó algunas fotos en sus redes sociales. Le envié una invitación por impulso. No esperaba que realmente viniera. Supongo que espera verte. No te pongas fría y callada como una tortuga incómoda. Muestra un poco de carisma, ¿sí? Entendido, respondí, y Jason asintió satisfecho. Luego sacó un viejo chisme. En aquellos tiempos el único chico que podía compararse con Zhang Xiao era Ethan Walker. Estaban codo a codo por el título de galán de la escuela. Jason suspiró dramáticamente. Míralos ahora. Ah, por cierto, lo sabías, añadió. Ethan y Emily ahora estudian en un instituto vocacional local. Es un instituto técnico privado. El flujo de caja de la familia Walker se secó. Nadie se atreve a prestarles dinero ya. Esa empresa agujero negro está a punto de quebrar. A estas alturas ni siquiera puedo decir cuál de los dos está arrastrando al otro hacia abajo. Jason había reservado una sala privada de estilo tatami.
Nuestros compañeros fueron llegando uno tras otro. De repente una sombra cayó sobre mí y alguien se sentó a mi lado. «Hola», dijo una voz suave a modo de saludo. Me giré y me encontré con un rostro pálido y limpio y una sonrisa tímida. «Hola, ¿eres Zach Shaw?», pregunté. Los ojos de Zach se iluminaron. «Sí, yo también te conozco». «Tú eres Sofía, ¿verdad?». «Fuimos a la misma escuela». «¿Puedo tener tu contacto?». Mientras intercambiábamos números, la puerta de la sala privada se abrió de golpe con un fuerte estruendo. La voz molesta de Jason resonó. «Ethan Walker, ¿qué demonios haces aquí?». «No te invité». «Éramos compañeros de clase», respondió Ethan con frialdad. «No seas tan arrogante, Jason». Levanté la vista y enseguida supe que Ethan no había venido por diversión. Tenía un propósito. Ya podía imaginar por quién había venido y no quería que arruinara el ambiente del grupo. Estaba a punto de levantarme cuando Zach tiró suavemente de mi manga y dijo, «Ya que está aquí, déjalo quedarse». Ethan tomó el asiento justo enfrente de mí. Miró a Zach con abierto desprecio y luego me dedicó una sonrisa falsa. «¿Qué pasa?», se burló. «Acabas de volver y ya estás buscando problemas con Emily. Sabía que no te rendirías conmigo tan fácilmente. Pero no pierdas tu energía. Ya decidí comprometerme con ella». Lo miré en silencio preguntándome qué le habría dicho a Emily para que estuviera tan delirante, ya que la última vez ni siquiera tuvo la oportunidad de presumirlo delante de mí. «Te fuiste al extranjero y gastaste todo ese dinero, pero no veo ningún crecimiento real». Emily tenía razón. Las notas de los exámenes no significan nada en el mundo real. Todo se trata de conexiones y habilidades sociales. Yo soy el pilar de mi familia. ¿Y tú? Los ojos de Ethan se entrecerraron. ¿Crees que puedes sostener a los tuyos? ¿Crees que alguna vez encontrarás a alguien que te conozca mejor que yo? Todos en la mesa miraban a Ethan en silencio absoluto y con asombro. Jason abrió la boca, claramente queriendo insultarlo con algo desagradable, pero Ethan lo interrumpió primero. ¿Volviste solo para molestar a Emily? ¿Qué pasa? ¿Ahora empiezas a arrepentirte? Ethan sonaba cada vez más convencido de sí mismo. Quiero decir, no me opongo a que volvamos a llevarnos bien, pero tus padres tendrían que duplicar su inversión en mi empresa. Si lo hacen, podría ayudar a administrar su negocio por ellos. Considéralo un favor basado en nuestra historia. Cuando alguien dice tantas tonterías, en realidad se vuelve gracioso. No pude evitar reírme. Ethan golpeó la mesa con la mano. ¿De qué te estás riendo? Si estás contenta contigo misma, entonces eso es lo único que importa, dije con calma. Sinceramente, no tengo idea de qué más decirte. Miró alrededor y dijo, sé que hay mucha gente aquí y no quieres perder la cara. Ven afuera conmigo. Entonces, sin previo aviso, Ethan se inclinó y me agarró del brazo. Suéltame, grité. Suéltala, dijo alguien al mismo tiempo. Pero esta vez fue Zach quien agarró la muñeca de Ethan Walker. Levanté la mano y abofeteé a Ethan con fuerza en la cara. Durante los últimos 6 meses estudiando en el extranjero, me había estado levantando todos los días a las 6 de la mañana. Lo primero que hacía después de lavarme era ir al gimnasio. Así que cuando golpeé, no me contuve. Cada bofetada llevaba el peso del odio de mi vida pasada y la rabia de esta. Ni siquiera había intentado vengarme de él todavía y él se atrevía a aparecer frente a mí diciendo tonterías así. El sonido seco y resonante de las bofetadas llenó la habitación. Jason reaccionó rápidamente, llamó a un camarero e hizo que Ethan, que gritaba que me mataría, fuera sacado de la sala privada. En esta vida cargaría con las responsabilidades que me correspondían. No necesitaba depender de nadie más. Entre una pesada carga académica y un horario de prácticas lleno, rara vez regresaba a China. En mi tercer año comencé a aprender las operaciones del negocio familiar y empecé a explorar oportunidades para expandirnos en el extranjero. Jason también empezó a usar las habilidades que había aprendido para trabajar como freelance. La mayoría de nuestros compañeros avanzaban al mismo ritmo.
Un día alguien publicó una captura de pantalla en el antiguo chat del grupo de nuestra clase. Era una invitación de boda. Ethan Walker y Emily Lynn. Deben de amarse mucho para casarse tan temprano, comentó alguien. Otra persona añadió, he oído que es una boda por embarazo. Ese tipo de cosas no era inusual en nuestra ciudad natal. Esa dudosa escuela vocacional a la que fueron supuestamente tenía un auge de bebés cada año. Había bebés naciendo en dormitorios, en baños públicos, incluso en aulas y en el campo deportivo. Claro, dar a luz es fácil, escribió otra persona, pero ¿cómo van a criar a un niño? No pueden simplemente abandonarlo. El chat del grupo se quedó en silencio de repente. Lamentablemente, este tipo de situación no era poco común. Jason me envió un mensaje privado. Emily fue expulsada, escribió. Acumuló deudas de juego jugando a las cartas fuera de la escuela y empezó a robar a sus compañeras de habitación. Una de ellas instaló una cámara sobre su escritorio. La escuela no quería el escándalo, así que intentaron resolverlo en privado. Emily le dijo a Ethan que estaba embarazada, continuó. Exigió una dote a la familia Walker. Dijo que si no pagaban, lo acusaría de haberla forzado y el bebé sería la prueba. La casa de los Walker ya había sido hipotecada. Nadie sabía cómo reunieron el dinero, pero Ethan y Emily fueron enviando invitaciones de boda a todos los chats de grupo de las clases, incluso escribiendo directamente a antiguos compañeros para pedir regalos en efectivo. Miré la pantalla sin expresión. A estas alturas nada de lo que hicieran podía sorprenderme. Solicité admisión en otra universidad de primer nivel para el posgrado. Ese año estuvo tan ocupado como los anteriores. Además de mis estudios, participé en proyectos importantes de la empresa. Ayudé a llevar el negocio familiar al extranjero. Mis padres confiaban cada vez más en mí. Después de graduarme regresé a China y asumí oficialmente la empresa. Mi padre se jubiló temprano y planeó viajar con mi madre para ver todos los lugares que no habían tenido tiempo de disfrutar cuando eran jóvenes. Mientras ella compraba ropa nueva con entusiasmo, murmuró algo sobre hacerse mayor y no poder caminar mucho. Le enseñé a usar un palo para selfies. Qué bonita, dijo mientras tomaba una foto. Mi hija es increíble. Me reí y le descargué una aplicación de filtros de belleza. Luego, en voz más baja, preguntó, ¿Ethan te ha vuelto a contactar? Lo bloqueé y lo eliminé hace mucho tiempo, respondí. Después de lo que pasó entonces, todos, parientes, amigos y compañeros de clase, conocían toda la historia. Dada la diferencia de estatus entre nosotros ahora, nadie se atrevería a ofenderme poniéndose del lado de Ethan. Mi madre suspiró. Bien. Es una bendición que todo haya terminado cuando terminó. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, después de que la familia Walker quebró, fueron a la empresa de tu padre intentando acorralarlo para sacarle dinero. Ethan incluso se arrodilló y suplicó. Dijo que no le importaba no poder ser tu esposo, que estaba dispuesto a ser un ahijado. Realmente tiró toda su dignidad por la borda. Tu padre volvió a casa furioso y temblando. Casi te da un marido así. Le di una palmada en la mano y dije suavemente, todo eso ya es pasado. Ahora estamos bien. Mi madre asintió. Qué lástima por la tía Walker. Su hijo salió terrible. Y su esposa es grosera, poco confiable y completamente irresponsable. Después de dar a luz dejó al bebé y pasa todo el tiempo afuera con hombres sospechosos. Ethan y Emily hacía mucho que se habían convertido en una historia de advertencia entre nuestros antiguos compañeros de clase. Lo que una vez fue una apasionada y dramática historia de amor se había convertido, en solo unos pocos años, en algo miserable y sin esperanza. Después de despedir a mis padres me lancé de nuevo a la montaña de trabajo que me esperaba. Los pedidos del extranjero estaban en auge. Seguíamos ampliando la producción. Planeé inspeccionar personalmente posibles lugares para la nueva fábrica. Después de una evaluación cuidadosa finalmente elegí una ubicación. El día de la ceremonia de inicio de obras muchas personas vinieron a felicitar. Fue entonces cuando Ethan Walker salió repentinamente corriendo entre la multitud. Zach Joe inmediatamente se colocó frente a mí de manera protectora.
Varios guardias de seguridad reaccionaron rápidamente y tiraron a Isen al suelo. Déjenme ir. ¿Saben quién soy? Soy el prometido de su jefa, gritó Isen mientras luchaba salvajemente. Me gritó, Sofía, soy yo, Isen. ¿No recuerdas lo bien que te traté? ¿No recuerdas nuestro compromiso? A partir de ahora solo te amaré a ti. Nos casaremos, tendremos hijos y viviremos una vida feliz juntos. El rostro de Zack se volvió frío. Sáquenlo de aquí, ordenó. Isen se volvió loco, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí mientras luchaba contra los guardias. Sofía, ¿por qué aceptaste cancelar el compromiso? Deberías haberme detenido. Deberías haberme arrastrado a estudiar en el extranjero contigo y la empresa de tu familia debería haber sido entregada a mí. En ese momento lo entendí. Isen también había renacido. Pero ya no importaba. En esta vida ya había cumplido su obsesión. No debería tener ningún arrepentimiento. Esto no es real, murmuró. Debo estar soñando. Esto es una pesadilla. Esta no puede ser mi vida. Yo soy el director ejecutivo del grupo SIA. La voz de Isen se volvía cada vez más histérica. Una fuerza inexplicable estalló en él mientras se liberaba de los guardias y se abalanzaba directamente hacia mí. Empecemos de nuevo, tú y yo. Esta vez juntos. Hubo un destello de acero frío. Isen sacó un cuchillo para sandía de debajo de su ropa y lo blandió contra mí. Zack se interpuso y recibió el golpe por mí. Las sirenas aullaron cuando la policía llegó y se llevó a un Isen que gritaba. Acompañé a Zack al hospital para tratar su herida. ¿Estás bien? ¿Te asustó eso? Me preguntó mientras le cosían la herida. Fruncí el ceño y lo miré con enojo. ¿Quién fue el que resultó herido aquí? Ese maniático Isen no me asustó, pero tú sí. ¿Y si te hubiera pasado algo? Y sí. Zack se rió suavemente, todavía con la misma sonrisa tímida que tenía cuando nos conocimos en aquella sala privada. Bueno, entonces por fin tendría una excusa válida para chantajearte. Suspiré. Está bien. ¿Qué quieres? Dilo de una vez. Zack negó con la cabeza. No, una frase así debería decirse en un lugar más romántico. Estoy esperando, dije. Pero me preocupa que tu idea de romance sea tan caótica como esto. Incluso el médico que le estaba cosiendo la herida se detuvo y lo miró. Sí, este lugar no es nada romántico. Pero si te confiesas en un momento como este, ella definitivamente nunca lo olvidará. El rostro de Zack se puso rojo brillante y permaneció así incluso cuando llegó la policía para tomar declaraciones. Las acciones de Isen habían cruzado la línea. Había atacado físicamente a Zack. Iba a asegurarme de que pagara severamente por ello. No había forma de que lo dejara fingir locura y salirse con la suya. Pero entonces la policía me dijo algo aún más impactante. Había aparecido un video en internet. Por el fondo parecía haber sido grabado en un barrio deteriorado. En el video las voces se superponían en caos. ¡Qué tragedia! El suegro, la nuera y el hijo todos involucrados. Ella ha estado acostándose con un montón de pandilleros del salón de billar, ni siquiera lo oculta ya. ¿No fue alguien quien la atrapó en la cama con su suegro? La suegra lo sorprendió, ¿verdad? Ese pobre niño ni siquiera es del verdadero padre. Debe haberlos vuelto locos a todos. Esa noche se podía oír a Isen gritar desde una cuadra de distancia que él era el director ejecutivo del grupo SIA. Decía que la gente rica no vive en barrios miserables. Luego salió corriendo. Nadie sabía cuándo volvió, pero cuando regresó perdió completamente el control. El video se difundió rápidamente, pero debido a lo perturbador del contenido pronto fue eliminado. En el antiguo chat de grupo de nuestra clase alguien con contactos compartió más información interna. Al parecer fue un vecino del piso de abajo quien primero notó el olor extraño. Siguieron el olor hasta el piso de arriba, tocaron la puerta de la familia Walker, pero nadie respondió. La primera persona que entró y vio la escena todavía estaba recibiendo asesoramiento psicológico. Además de Isen, que fue capturado en el acto,
Su madre desaparecida fue encontrada más tarde en un vertedero cercano. Confesó que la drogó con pastillas para dormir. Cuando Ethan actuó, su padre y su esposa aún estaban conscientes. La escena fue horrible, verdaderamente demente. Nadie podría haber imaginado que Ethan Walker terminaría así. El chat del grupo seguía inundándose de actualizaciones. Apagué mi teléfono y levanté la vista para encontrar la mirada preocupada de Zach Zhao. Ahora que lo pensaba, un escalofrío sí recorrió mi corazón. Ethan realmente había venido ese día con la intención de arrastrarme a la muerte con él. ¿Estás bien? No intentes cargar con todo tú sola, dijo Zach suavemente. Puedes hablar conmigo. Estoy bien, le dije con sinceridad. En realidad no siento nada. Ya he muerto una vez. Siempre he sabido lo cruel y despiadado que podía ser Ethan. Fueron las personas a mi alrededor quienes realmente se quedaron conmocionadas. Mis padres estaban tan preocupados que decidieron acortar su viaje y regresar a casa antes de tiempo. Les dije que iría a encontrarlos yo misma, sonriendo mientras miraba a Zach. Y quiero presentarles a alguien. ¿Estás libre para venir conmigo? Zach entendió inmediatamente lo que quería decir y asintió con entusiasmo. Su atención se centró de inmediato en preparar el regalo perfecto. Empacó tanto que terminamos llenando 3 maletas enormes. Incluso me preguntó si aún así no sería suficiente. Me burlé de él. No eres feo. No te pongas nervioso por conocer a los suegros. El clima era perfecto el día que partimos. Justo antes de abordar recibí un mensaje de Jason. Ethan Walker fue condenado a muerte.